Hola, bienvenidos a Semana 21.2, una producción del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, en un esfuerzo que busca llevar hasta sus hogares la información más importante de las acciones realizadas por nuestros representantes, a través de notas, reportajes y entrevistas. Continúan las comparecencias de las y los alcaldes de la Ciudad de México. Después de un largo debate, aprueban el dictamen que reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Además, en ceremonias solemnes entregan la medalla al mérito docente y en artes 2021. Y ya se encuentra con nosotros Germán Martínez para platicarnos lo más importante ocurrido en el Congreso de la Ciudad. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Feli? Pues ya listo con toda la información legislativa de esta semana. Y les platico que en el Congreso de la Ciudad de México fue presentado el dictamen por el que se busca reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dictamen que ha generado un gran debate en torno a las distintas posturas de las asociaciones y grupos parlamentarios. Por un lado, el grupo parlamentario de Morena, acompañado del Partido del Trabajo y la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, aseguran que la reforma tiene como propósito generar una mejor distribución del gasto, unificar distintas áreas del propio Instituto Electoral e incorporar una política de austeridad al mismo. Mientras que los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y la Alianza Ciudadana señalan que la reforma debilita al propio Instituto Electoral capitalino y vulnera la democracia. Tras una larga discusión, el dictamen fue aprobado por la mayoría del Congreso de la Ciudad de México con 37 votos a favor y 19 en contra. Esta semana continuaron las comparecencias con los titulares de las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, a fin de exponer los avances que han tenido en su plan de trabajo. Durante las mesas de trabajo se abordaron temas como desarrollo económico, la inclusión y bienestar social, las obras de infraestructura urbana y rural, así como las acciones en materia de protección civil, de derechos humanos, de equidad y perspectiva de género, entre otros. El diputado Cristian Damián Monrerich impulsó esta semana una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la capital para mejorar las condiciones laborales de los integrantes de las policías en la Ciudad de México y sus familiares. La propuesta busca garantizar que se otorgue un seguro de incapacidad por fallecimiento e incapacidad total o permanente en beneficio de ellos y sus familias, contar con un programa de becas para sus hijos e hijas, recibir todas las prestaciones de seguridad social y contractuales, así como un seguro de vida. La diputada María de Lourdes González presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Turismo capitalina y establecer un marco legal mínimo para la comercialización de estancias turísticas como Airbnb. La legisladora aseguró que se trata de regular una actividad que hoy se realiza y que beneficia mucho a nuestra ciudad, pero que requiere un mínimo de requisitos para evitar inconformidades de las personas usuarias, o bien establecer requerimientos mínimos para los cuales se les ofrezca mayor comodidad a las personas que nos visitan, con el único fin de que seamos un destino turístico recurrente a visitar. La diputada Valentina Batres propuso fortalecer el registro de deudores alimentarios morosos a través de una reforma al Código Civil para el Distrito Federal. La reforma busca establecer que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de 30 días sus obligaciones alimentarias o que incumplan de manera reiterada o intermitente por el mismo plazo de tiempo las obligaciones ordenadas por un juez o tribunal. Además de que no se podrá expedir la licencia de conducir a las personas que se encuentren en dicho registro. Esta fue la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Feli. La Ciudad de México cuenta con más de 60 festividades y 500 comparsas que llenan de color, música y gastronomía año con año las calles de 9 alcaldías. Es por esto que el Congreso de la Ciudad de México reformó la Ley de Fomento Cultural para incluir a los carnavales dentro de las actividades y expresiones humanas inmateriales que forman parte del patrimonio de nuestra ciudad. Antonio Vázquez nos cuenta. Feli, qué gusto saludarte a ti y a todas y todos los que siguen Semana 21.2 y todos hemos escuchado hablar de famosos carnavales como lo son el de Río de Janeiro en Brasil, el de Barranquilla en Colombia o en nuestro país los populares de Veracruz y Mazatlán.
Pero estos no son los únicos. Estas festividades se celebran en diferentes regiones de México, en donde también se exhiben los desfiles, los trajes típicos, los disfraces coloridos, los carros alegóricos, los combates de flores o la elección de los reyes del carnaval, entre muchas otras cosas que hacen de esta tradición una auténtica fiesta con todo el color que antecede a la Cuaresma cristiana. Y aquí, en la Ciudad de México, contamos con más de 60 festividades de este tipo y 500 comparsas que año con año llenan de color, música y gastronomía las calles de 9 alcaldías. Es por esto que el Congreso Capitalino hizo reformas a la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de los carnavales como actividades y expresiones humanas e inmateriales en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México. El objetivo principal de la reforma es que el gobierno local, la Secretaría de Cultura y las alcaldías promuevan y fomenten la realización de ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones, costumbres y demás eventos culturales de los pueblos y barrios originarios de la capital del país. La reforma también establece que las alcaldías deberán integrar un registro de festividades y carnavales que se realicen en su demarcación territorial, a fin de impulsar y proyectar dichas manifestaciones culturales. A nombre de la Comisión de Derechos Culturales, la diputada Indalí Pardillo Cadena recordó que la Constitución local reconoce que la capital de nuestro país es intercultural, con una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas. Los habitantes de los pueblos y barrios originarios se niegan a perder lo que les ha sido transmitido de generación en generación. Sus tradiciones, su cultura, su cosmovisión prevalecen en esta ciudad. Dentro de la gran cultura y tradiciones que tienen los pueblos y barrios originarios encontramos a los carnavales, las fiestas patronales y las ferias. Los carnavales son formas de expresión, prácticas y saberes que se han transmitido de generación en generación y que identifican a las comunidades que los celebran, generando en las personas que participan en ellos un sentido de pertenencia y arraigo. Aunque no lo parezca, somos la ciudad de los carnavales con 59 y 9 de 16 alcaldías participan cada año en estos festejos, siendo los habitantes de Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco los encargados de compartir esta riqueza cultural con todos los capitalinos. Conscientes de esto, diputadas y diputados de esta segunda legislatura aprobaron de manera unánime la reforma con la que el Congreso local eleva a ley los carnavales como expresión cultural popular. La diputada promovente Mónica Fernández César aseguró que la declaratoria de los carnavales de la Ciudad de México como un bien inmaterial e intangible permitirá que estos sean reconocidos como un patrimonio cultural y permanezcan como un legado para las nuevas generaciones. Todas y todos damos hoy un gran paso, el otorgamiento a la declaratoria de los carnavales de la Ciudad de México como un bien inmaterial e intangible de la manifestación y expresión humana, lo cual nos embiste como un patrimonio cultural que será legado por siempre a las nuevas generaciones. Por su parte, la diputada Elizabeth Mateos Hernández resaltó que son 139 pueblos y 58 barrios originarios con usos, costumbres y festividades religiosas muy arraigadas, entre las que están los carnavales, e insistió en la necesidad de que se les debe brindar mayor apoyo. Los pueblos y barrios originales constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requieren mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Para proteger a dicho sector, se considera necesario generar acciones que permitan mantener, preservar y fomentar su cultura. Los carnavales en la Ciudad de México se realizan en distintas colonias, pueblos y barrios originarios y tienen una enorme riqueza. Todos sus elementos representan años de tradición y cultura que, con esta reforma, la capital del país preservará como patrimonio cultural inmaterial para las y los habitantes y futuros habitantes de la Ciudad de México. De mi parte es todo. Yo regreso contigo, Feli.
No sobra decir que los carnavales forman parte de una tradición ancestral que se ha transmitido de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Son parte del patrimonio de nuestros hijos y de quienes vendrán después de ellos, dándole a nuestra sociedad un sentido de pertenencia y arraigo. Seguramente todos ustedes recuerdan con especial afecto a uno de sus maestros y lo tienen en su memoria con algunas anécdotas dignas de un libro. Más aún después del arduo trabajo que ellos y ellas han realizado durante 2 años de clases a distancia. Es en este contexto que el Congreso de la Ciudad de México les ha reconocido su labor cotidiana. Profesores que también tienen en sus recuerdos a los maestros que los inspiraron a seguir su ejemplo. Las becas que ofrece la Fundación para que pueda producirse este programa son becas completas. Desde que el estudiante sale de su país hasta que vuelve a llegar en un proceso de 8 semanas de formación con universidades norteamericanas o de otros lugares también de la región y por supuesto de España, y a la vuelta poder seguir implicados en el ámbito del servicio público. Todo ello la Fundación Botín cubre los gastos que se deriven de ese proceso. Esta semana, el Congreso de la Ciudad de México entregó la medalla al mérito docente a 26 maestras y maestros de preescolar, primaria, secundaria, nivel medio, superior y superior, en reconocimiento a su destacada labor. Además, se reconoció con la medalla al mérito en artes a 6 artistas en diferentes disciplinas, entre las que destacan diseño gráfico, dramaturgia, escultura, pintura, así como a un colectivo cultural. Las entregas se realizaron en ceremonias solemnes en el Palacio Legislativo de Donceles. Marina Estrada estuvo ahí y nos tiene la historia. Seguramente todos ustedes recuerdan con especial afecto a uno de sus maestros y lo tienen en su memoria con algunas anécdotas dignas de un libro. Más aún después del arduo trabajo que ellos y ellas han realizado durante 2 años de clases a distancia. Es en este contexto que el Congreso de la Ciudad de México les ha reconocido su labor cotidiana. Profesores que también tienen en sus recuerdos a los maestros que los inspiraron a seguir su ejemplo. Creo que mi maestra de Ciencias Naturales en primeros de secundaria era una maestra muy joven, no era maestra de formación, era química, y la recuerdo muy profundamente porque me regaló un libro de Franz Kafka, La Metamorfosis. Me lo regaló en primer año de secundaria y yo lo leí, quizá no tanto porque quisiera leerlo, simple y sencillamente porque me lo había regalado mi maestra. Y creo que no le entendí mucho a ese libro en ese momento. Años después lo volví a leer en CCH y entendí todo el mundo de Franz Kafka, o cuando menos lo que quería decirnos Franz Kafka en ese libro. Entonces creo que esa maestra marcó esa parte de mi vida con ese libro. El primer recuerdo que tengo de mis maestros fue primero el ejemplo de mi mamá, que es que me llevaba al jardín de niños y ahí incursioné en lo que es la educación. Mi mamá fue mi maestra de jardín de niños porque ella también es educadora. Con estos recuerdos a flor de piel, 26 maestros de la Ciudad de México recibieron por parte del Congreso Capitalino la medalla al mérito docente que se entrega a quienes destacan por enriquecer el proceso educativo, desarrollar y aplicar estrategias para el aprendizaje, fomentar ambientes favorables e impulsar la vinculación con la comunidad. El galardón se entregó a 19 profesores y 7 profesoras en las categorías de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Luego de que en 2021 esta medalla no se entregara debido a la contingencia sanitaria, en esta ocasión, los docentes compartieron para Semana 21.2 algunas anécdotas y retos que enfrentan en la tarea de enseñar, particularmente en medio de una pandemia. Hemos identificado como prioridad nuestro bienestar socioemocional. No solo me refiero a los estudiantes, me refiero a todos los que integramos la comunidad educativa, porque hemos pasado un hecho trascendente y que marca nuestra vida por muchas situaciones que nos enseñaron también a convivir de una manera diferente. Hoy que estamos de vuelta a la escuela o en entornos híbridos, el reto es cómo lograr ese equilibrio y ese bienestar socioemocional a partir de la convivencia en la escuela. Y el otro gran reto
y que lo sabemos es el académico. Pero este reto académico lo tendremos que enfrentar multidisciplinariamente, lo tendremos que enfrentar echando mano de todos los que formamos la comunidad educativa, autoridades, maestros, especialistas y sobre todo con un diagnóstico muy certero de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Yo trabajo con niños con diferentes discapacidades y ha sido un reto, yo creo, mayor en el sentido de buscar alternativas para poder llegar y atender a todos nuestros niños a partir de sus posibilidades, de esas grandes diferencias y sobre todo atendiendo sus ritmos y estilos de aprendizaje. Creo que la labor no nada más es del docente, sino también de la sociedad, de los padres de familia, y el compromiso es para todos y por todos. Uno de los aspectos que los docentes de media superior tomamos en cuenta cuando regresamos a las aulas fue la parte socioemocional, debido a que durante la pandemia varios estudiantes tuvieron pérdidas de familiares, de personas allegadas. Entonces, me parece que uno de los retos es que la educación sea integral, que se tomen en consideración tanto el aspecto emocional de los estudiantes, que es muy importante para su desempeño académico, así como esta incorporación de las nuevas tecnologías en la educación que ya se ha vuelto más híbrida, no solamente presencial. Así, en estos nuevos entornos híbridos se desarrolla hoy el proceso educativo. Las pantallas de las computadoras, de las tablets o de los teléfonos celulares se han convertido en una fuente casi permanente de estímulos por conciliar. Así lo expresan los profesores. Bueno, yo lo que intento es integrar estas nuevas tecnologías para dar mi clase, tanto para las tareas que tienen que realizar como para algunas actividades en clase, de tal modo que no sea meramente restrictivo, sino que los celulares, los dispositivos sirvan también para buscar información, para participar en clase. Entonces, más allá de restringirlos, los incorporo, pero les doy una dirección para que ellos los utilicen de una manera adecuada durante las clases. Yo creo que es maravilloso el uso del celular como tal, incorporado de manera responsable por los profesores a sus procesos de enseñanza, a sus procesos didácticos. Hay mucha la situación de que si se prohíbe o no se prohíbe. Yo creo que cuando les devolvemos a los estudiantes la responsabilidad del uso responsable del celular, ellos responden de la misma manera. Y es que, como se ve, esta labor va más allá de la transmisión de conocimientos e interviene esencialmente en la formación de personas y en el desarrollo de sus talentos. Por ello, el Congreso reivindica la trascendencia de la docencia en esta vuelta a una nueva normalidad. Así lo expresó el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Jesús Martín del Campo. Tuvieron que afrontar tanto los docentes como los padres de familia, como los alumnos de todos los niveles educativos, pues estas circunstancias difíciles. Ahora hay que afrontar la nueva situación. Combinaron el asunto de enseñar a distancia y de manera virtual, pero ahora otra vez estarán en el asunto presencial y nuevamente a retomar esto de cultivar valores, de cultivar una formación que lleve a los niños y a los adolescentes que están en educación básica hacia una comprensión de la sociedad en la que se van a desenvolver los alumnos, siempre con el apoyo y la orientación de los docentes. Creo que por eso es doblemente pertinente la entrega y el reconocimiento a docentes de todos los niveles que hace este Congreso. A nombre de los galardonados, pero también a nombre de todos quienes entregan su vida a la causa de la educación, que tan solo en la Ciudad de México suman 188,345 maestros en todos los niveles, Raquel Guadalupe Bárcena, profesora en Educación Artística, fundadora y directora del Museo Nacional del Títere en Tlaxcala, habló de la importancia de educar y de hacerlo particularmente en el campo del arte. Se le preguntó alguna vez al gran artista y poeta Javier Villafañe, ¿para qué sirve acercar a la niñez al arte, a la belleza y la poesía? Y el maestro respondió,
para dejar en ellos una reserva de amor y plenitud que les permita enfrentar la adversidad. Así lo creo. Estoy convencida del talento artístico de las niñas y los niños de México. La maestra Bárcena además expresó que el arte y la cultura son los mejores caminos para la construcción de la paz y de los valores humanos. De eso es muestra también el trabajo de 6 artistas y un colectivo cultural que igualmente fueron reconocidos por el Congreso de la Ciudad de México con la medalla al mérito en artes. Entre los galardonados estuvieron la dramaturga Luisa Huertas y el escritor Carlos Darío Aguilar Peregrina, quienes hicieron énfasis en el aporte y la responsabilidad social de los artistas. Así lo expresó la maestra Huertas, quien ha participado en más de 80 obras de teatro y más de 40 películas, y quien desde el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEU-Voz, impulsó el programa Respira México para la rehabilitación de personas que han sufrido COVID-19. Debemos tomar la responsabilidad con toda la ciudadanía de ser factores de cambio, factores de conciencia, factores de lucha para hacer de este México nuestro un mejor México, sin tanta violencia, sin tanta desigualdad, sin tanta injusticia. El programa Respira México, que es un programa de rehabilitación para quienes estuvieron enfermos de COVID. Con él acompañamos a quienes están ya en recuperación, pero es una manera de demostrar que lo que se aprende para ser actor le sirve a la sociedad, es decir, la técnica vocal, la expresión verbal. Y eso fue lo que pusimos al servicio de la sociedad, auspiciados por nuestra bendita UNAM. En su intervención ante el Pleno, la actriz pidió que el CEU-Voz sea patrimonio para los futuros profesionales de la voz y solicitó el apoyo para tener una casa en comodato para esta institución. En el mismo sentido, el escritor Darío Aguilar compartió con nuestra audiencia el compromiso social que en su obra Huracanes 2007 ha plasmado en cuanto a la inclusión de la diversidad sexual. La comunidad LGBT sin duda merece ser escuchada, merece también ser vista de otro punto de vista, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tienen ellos una perspectiva diferente a comparación de otras personas y es bueno escucharlos. A mí no se me hace justo de que los marginalicen también a ellos y por eso quiero que escuchen sus voces. En Huracanes 2007 es lo que yo busco, yo como aliado de la comunidad LGBT quiero eso. El escritor es actualmente el primer latino en recibir el premio Queer Indie Awards 2021 en Estados Unidos, por lo que subraya la necesidad de reconocer a los jóvenes talentos que puedan ser el inicio de un nuevo boom latinoamericano. Y principalmente, pues lo que queremos todos los jóvenes es un nuevo boom en la literatura hispanoamericana, unir los mundos anglosajón y latino, que considero que tienen mucho en común. Es así que además de galardonar el aspecto estético de las obras y su aportación a la cultura universal, el Congreso Capitalino reconoció su carácter social, como también fue el caso del escultor Salvador Jaramillo, cuya obra busca concientizar a la sociedad mexicana sobre el empoderamiento de la mujer indígena. Se ha dado que la mujer mexicana se ha empoderado, yo la he empoderado también aquí en la ciudad, haciendo un monumento de 540 de una mujer indígena, que para mí es la mujer más importante como modelo que está retratada en los cuadros, en los murales de Diego Rivera. Entonces yo la hice de 540 para la alcaldía Milpalta. Entonces ahí la mujer está bien representada, tal como es, como fue mis padres, que también son indígenas, ¿no? Entonces yo estoy muy arraigado con eso y más apoyando a la mujer en todos los términos. Otro de los artistas galardonados cuya obra da un carácter único a la Ciudad de México es el arquitecto y diseñador gráfico Luis Almeida, quien reconoció la importancia de visibilizar el trabajo de los diseñadores, ya que habitualmente, dijo, sus obras quedan como anónimas. Es autor de la identidad gráfica de más de 50 instituciones. Algunos ejemplos de su obra son el escudo del Gobierno de la Ciudad de México, el logotipo del Auditorio Nacional, del Infonavit y del Conaculta. También fue reconocido el colectivo cultural comunitario Sonidos del Teutli.
que trabaja con niños, adolescentes y jóvenes de la alcaldía Milpalta, en el que mediante la música y los cantos en idioma náhuatl han contribuido a rescatar y difundir la lengua, así como la música tradicional de los pueblos originarios de la zona. Además, recibió la medalla el arquitecto Mario Eduardo Squehetnan Garduño, entre cuyas obras están los parques Tezosomoc, Bicentenario y La Mexicana. Finalmente fue galardonada la maestra Dolores Orralde por su trayectoria en la defensa del patrimonio artístico del país y de la ciudad. Sin duda, entre maestros y artistas hay una gran similitud. El docente contribuye a descubrir, dar forma y pulir los talentos de los estudiantes y cuenta con la creatividad para lograrlo. Y el artista tiene siempre un maestro para luego convertirse en eso mismo y dejar un legado a quienes siguen sus pasos, ambos en constante proceso de creación. Emotivos testimonios de quienes han dedicado su vida no solo a transmitir conocimiento, sino a la formación de personas de bien. Finalmente, la labor más fina en la que participa un docente y, lo más importante, desde dónde contribuye al desarrollo y a la fortaleza de un país. Una de las profesiones más nobles y reconocidas que marca la vida estudiantil y define en ocasiones el rumbo que tomará un alumno. Sin duda, recordamos con especial cariño a un maestro que marcó nuestra vida. ¿Y qué decir de las personas que con su trabajo creativo difunden nuestros valores culturales, representándonos ante el mundo? Un ejemplo para la nación entera. Vaya una felicitación entera para maestras, maestros y artistas, no solo a los galardonados, sino a todos los profesionistas en estas áreas, por ese talento y esta entrega. Bueno, la Fundación Botín es una fundación familiar española que nace algo más de 50 años y que tiene como misión tratar de identificar nuevas formas de hacer las cosas y apoyar a quienes son capaces de ponerlas en marcha, es decir, junta en todos sus programas innovación y talento. Y lo hace en áreas como educación, como ciencia, como desarrollo rural, como fortalecimiento institucional o en el mundo del arte. En Semana 21.2 conversamos con Javier García Cañete, director de programas de la Fundación Botín, una organización que nace en Cantabria, España, hace más de 50 años y que impulsa diversos programas para contribuir desde distintos campos al desarrollo integral de la sociedad. Pero lo más importante es que esta labor la ha extendido desde los países de América Latina, con programas educativos como su apuesta principal. García Cañete compartió para Semana 21.2 de qué manera lleva a cabo esta labor. Pues lo hace a través de programas operativos que están destinados directamente a los beneficiarios. En el ámbito institucional, por ejemplo, trabajando con organizaciones sociales, mejorando el talento de esas organizaciones, o en el ámbito de lo público, tratando de que más de los mejores se dediquen a lo público, o en la educación, ayudando a trasladar a los centros educativos todas las habilidades socioemocionales para que los estudiantes sean capaces de afrontar su futuro, o en el caso de ciencia, ayudando a transferir la ciencia básica. En nuestro país, Fundación Botín trabaja particularmente en dos sentidos. Por una parte, en la formación de estudiantes universitarios que reciben becas completas para prepararse para la función pública, no solo en el aspecto formal, sino en el aspecto humano. En México, la Fundación Botín comienza a colaborar en dos frentes fundamentales. Uno es a través del apoyo en un programa que se llama el fortalecimiento de la función pública en América Latina, donde nos preguntábamos qué ocurriría si más de los mejores se dedicaran a lo público. Y la Fundación Botín, desde hace más de 13 años, lanza un programa para cualquier estudiante universitario de cualquier universidad, de cualquier disciplina de América Latina, y por supuesto México es uno de esos países importantes que además, para tirar de la región, para liderar la región en el ámbito de lo público, ya hay más de 55 egresados del programa en estas 13 ediciones. Pero también tenemos un programa de educación, al que me refería antes, de las habilidades socioemocionales en la escuela, y trabajamos en colaboración con una asociación que se llama ProEd, Proeducación, que trabaja con más de 50 escuelas en Ciudad de México, apoyados además con el patrocinio de la Fundación Gigante, que hace posible que hoy pues más de 50 escuelas, como decía, y casi 2.000 estudiantes formen parte ya de ese programa de educación responsable.
¿Y a qué atiende la formación en la función pública que esta organización ofrece? Esto fue lo que nos compartió García Cañete. Bueno, yo creo que todos somos conscientes en el ámbito del servicio público, en la importancia del servicio público, cuando hemos pasado situaciones como las que hemos podido pasar en la pandemia a nivel global o crisis anteriores, en las que todo o mucho depende del tipo de liderazgo en lo público que vivamos. De cómo son nuestros servidores públicos, se puede lograr que haya realmente desarrollo en nuestras regiones, en nuestros municipios o en nuestros países. Por eso la intención de lograr que más de los mejores universitarios, y cuando hablamos de los mejores estamos hablando de universitarios con talento y con disciplina y con, sobre todo, compromiso, que quieran dedicarse a lo público, pudiendo dedicarse a lo mejor a otros sectores con menor riesgo reputacional o incluso con mejores salarios, pero que quieran dedicarse a lo público, nos parece que es crucial para el futuro. Si lográramos que estos estudiantes bien formados pudieran al final liderar las políticas públicas, estamos convencidos de que, independientemente de su ideología, pero desde ese liderazgo a lo público, pueda lograr desarrollo real en las regiones a las que les toque liderar. Respecto al tema de los programas educativos para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, el director de programas de Fundación Botín señaló que ante el mundo complejo y volátil que enfrentamos, es importante contar con recursos que ayuden a los estudiantes a identificar sus talentos y desarrollar la creatividad para encontrar mejores formas de afrontar desafíos. Cada vez es más importante trabajar con nuestros estudiantes y con nuestros docentes las habilidades socioemocionales que les permiten afrontar esos desafíos. Por eso creemos que es clave introducir en las aulas, en los salones de clase, la posibilidad de que nuestros estudiantes y nuestros docentes adquieran esas habilidades, incluyendo, por ejemplo, los temas relacionados con la creatividad o con las habilidades emocionales que nos permiten conocernos mejor, que nos permiten afrontar mejor los desafíos que tenemos, o las habilidades sociales para mejorar la convivencia, para superar la frustración, para lograr construir con otros. Creemos que también las habilidades socioemocionales en la escuela son claves para el futuro. Además de la tarea colaborativa con instituciones, la Fundación lleva a cabo un seguimiento de estos programas para medir el impacto de esta labor en México. Detalló que en el caso de la formación de universitarios, se genera toda una red con los egresados del programa. Son 410 estudiantes de toda América Latina, que como decía antes, más de 50 ya son solo aquí en México, que han configurado una red de alumna y una red de antiguos alumnos del programa, que están desarrollando proyectos y programas en sus países para hacer que otros estudiantes, en diferentes grados además educativos, puedan plantearse el servicio público como vocación profesional. Y el resultado está siendo, 13 años después, realmente extraordinario. Más de 50 proyectos están siendo ya aplicados en diferentes países por parte de estos 410 egresados, de los cuales ya el 70% forma parte del servicio público de sus países, y esto creemos que es muy esperanzador, no solo para América Latina, sino para el mundo. También destacó el papel de las fundaciones, de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción y acompañamiento de tareas fundamentales en la transformación de realidades. Crucial porque las fundaciones, tal y como están constituidas en casi todos los países, tienen la capacidad de construir a largo plazo, de plantear acciones que pueden acompañar y que pueden llegar a ser realmente motivo de cambio y semilla para transformar realidades. Y por eso tenemos no solo el compromiso, sino la responsabilidad de poner en juego un patrimonio al servicio de los ciudadanos, a través de las causas de cada una de las organizaciones, que pueden ser muy diversas. Pero tenemos esa responsabilidad que poner en marcha, y las fundaciones además tenemos que trabajar juntos, colaborar juntos, para lograr que esa sociedad civil sea capaz de salir adelante y de llegar a alcanzar y a responder a los desafíos que hoy tienen muchos de nuestros ciudadanos. La sociedad civil es clave que esté organizada, porque supone también un modo de hacer, un modo de responder, un modo de acercarse a las realidades que no pueden hacer otras instancias. Y en ese sentido, las fundaciones, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales en general, que además desde la generosidad
lo pueden hacer, lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. La Fundación Botín busca seguir aportando herramientas para el fortalecimiento del ámbito educativo en México y la Ciudad de México, desde el trabajo colaborativo, con el objetivo de que nuestro país y nuestra ciudad se mantengan como líderes en la formación de talentos en América Latina, a través de este acompañamiento. Y en ese sentido queremos seguir creciendo en el ámbito de la educación. Ojalá el programa de las habilidades socioemocionales, que ya está en más de 50 escuelas en México, pueda seguir creciendo, pueda llegar a todos aquellos centros educativos de México que consideren, que crean que este tipo de programas les puede ayudar a alcanzar sus objetivos. Lo mismo en el trabajo con el servicio público. Ojalá la red de servidores públicos mexicanos pueda seguir contribuyendo a mejorar el servicio público de este país y además pueda liderar aspectos que permitan que los servicios públicos de otros países de América Latina también puedan verse beneficiados. Y en ese sentido la Fundación Botín, que como decía, tiene ánimo de trabajar a largo plazo, pueda seguir ayudando, colaborando y aprendiendo de nuestra relación con las instituciones aquí en México. Javier García Cañete agradeció la aceptación de las iniciativas de la Fundación Botín y los aprendizajes logrados para que estos programas puedan ser una realidad en México y en toda la región latinoamericana. Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecerle que nos haya acompañado e invitarlo a que siga toda la programación de Congreso TV. A usted y a todo el equipo de producción, muchas gracias.